Hola, muy buenas a todos. Si están pensando en hacer un proyecto de investigación, entraron en el video correcto, ya que aquí se abordarán algunos temas sobre cómo elaborar un proyecto de investigación. Muy bien, y para comenzar tendremos que definir algunos aspectos básicos de lo que es una investigación. Así que comencemos con el primer tema. Comencemos definiendo qué es una investigación. Una investigación científica tiene como objetivo descubrir algo, para de esta manera ir contribuyendo a un avance en el conocimiento del por qué ocurren las cosas. Dentro de una investigación científica nos encontraremos con dos tipos, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Para definir lo que es una investigación cuantitativa debemos apoyarnos del término cuantificación, el cual significa medir sobre una base numérica, aunque sea solo por frecuencia. En este tipo de investigación lo que vamos a hacer es contar, cuantificar y ubicar en categorías o conceptos los datos que se obtengan durante nuestra investigación. Por su parte, la investigación cualitativa hace hincapié en significados, experiencias y descripciones de los sujetos. Los datos en bruto serán exactamente lo que las personas hayan dicho, o al menos una descripción neutra de lo que se ha observado. En términos generales, la investigación cualitativa nos ayuda a comprender el por qué se da una determinada acción o comportamiento. Para entender un poco más la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo debemos tomar otros aspectos más, como la información. En el caso de lo cualitativo, la información que se obtenga va a ser más abundante comparándolo con la cuantitativa, la cual obtendremos una información más limitada. Por esto, la interpretación que se haga también será diferente. En el caso cualitativo, la interpretación será subjetiva, ya que buscaremos captar lo que exactamente nos dijeron los sujetos, en diferencia con lo cuantitativo, la cual va a ser más objetiva y con base en los puntajes que se obtienen de las pruebas. Los entornos en los que se realicen también van a ser diferentes. En la cualitativa será más realista o naturalista, esto es en el entorno real el que se dé el fenómeno. En cambio en la cuantitativa el entorno será más artificial, algo así como en un laboratorio. En cuanto al diseño de investigación en cualitativo, estaremos un poco más libres, ya que no estará tan estructurado comparándolo con el cuantitativo, el cual tenemos que seguir un orden en todo lo que hagamos. Por último, la confiabilidad que se obtenga también será diferente. En el caso cualitativo, nuestra confiabilidad será poca y en el caso cuantitativo será un poco más alta. Entrando a los tipos de investigación, nos encontramos con aquellos denominados estudios exploratorios o bien exploratorios, los cuales se realizan cuando el objetivo consiste en realizar un tema poco estudiado. Este tipo de investigación busca indagar desde una perspectiva innovadora, dicho de otras palabras, ayuda a identificar conceptos promisorios en futuras investigaciones, de tal manera de dar un primer panorama a una investigación que aún no se ha realizado y, a su vez, preparar el terreno para nuevos estudios. Tenemos los de tipo descriptivos. Estos consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, de tal manera que buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Asimismo, describen tendencias de un grupo o población. De esta manera, buscan medir los conceptos y definir las variables que componen a dichos principios de la investigación. Las investigaciones de tipo correlacional buscan cuantificar las variables para así medir la relación que éstas tienen una sobre la otra y de esta manera poder asemejar una predicción futura de la relación de estas variables. Por último, nos encontramos con las investigaciones de tipo explicativo, las cuales son las más estructuradas y complejas a la hora de elaborar. Buscan principalmente definir las causas del fenómeno y a su vez llevar a cabo un proceso más allá de lo que sería una investigación de tipo descriptiva o correlacional. Pasando a otros temas, la validez
será el grado de certeza que se tiene al afirmar que la variable independiente realmente afecta a la variable dependiente. Esta se verá amenazada por diferentes factores. Un ejemplo de ello es el experimento o efecto Howe-Turner, en donde se percataron que la variable independiente que estaban manipulando no estaba afectando de manera puntual a la variable dependiente. Dentro de los tipos de validez, contamos con 5 que son elementales o fundamentales en este proceso: la validez interna, la validez externa, la validez del constructo, validez ecológica y la validez poblacional. Para empezar, la validez interna nos hablará del efecto que la variable independiente realmente tiene sobre la variable dependiente al momento de ser manipulada en distintas mediciones, mientras que la validez externa hablará del grado de la generalización que se puede tomar de los resultados de investigación, ya sea en otras personas, en otros lugares y en otros tiempos. A su vez, la validez del constructo será el grado en que las mediciones operacionales de nuestra variable correspondan al constructo teórico planteado de la misma variable. También la validez ecológica será el grado de generalización que se puede establecer del efecto de una investigación a otros lugares y condiciones. Por último, la validez poblacional nos hablará del grado de generalización del efecto de una investigación al resto de la población u otras poblaciones. Esto por la cuestión de cultura, cambios del constructo o inclusive variaciones de la medición de la misma variable. La confiabilidad es el grado en que las mediciones pueden repetirse con resultados similares aún sin importar la población en la que se aplique. Muy bien, ya que vimos todos los aspectos importantes para la investigación, vamos a proceder a explicar el procedimiento para poder presentar de una manera correcta nuestro proyecto de investigación. El planteamiento del problema ayuda a estructurar formalmente a nuestra investigación. Este está conformado por 3 elementos: la justificación, la pregunta de investigación y los objetivos. La justificación especifica las razones que motivan al estudio. Debe de contener algunos aspectos, como la relevancia social, la conveniencia del estudio, la utilidad metodológica, implicaciones prácticas y el valor teórico. La pregunta de investigación no debe de incluir ni términos ambiguos ni términos abstractos. Este debe de expresar una relación entre 2 o más variables. Esto debe de estar vinculado con el alcance de la investigación que se esté utilizando. Además, debe de tener una posibilidad de prueba empírica. Los objetivos son una guía para la investigación. A través de estos, podremos basar nuestras búsquedas y nuestra metodología. Estos deben de ser redactados de manera precisa, clara y concisa. Además de comenzar con un verbo en infinitivo. La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos, ya que éste nos mostrará las relaciones que existen entre variable y el por qué éstas se producen. Estas además sirven para indicar algunas observaciones pertinentes, deben de referirse a una situación real y deben de formularse en términos claros. Una variable es una propiedad del objeto de estudio que puede asumir 2 o más valores, es decir, que puede cambiar. En otras palabras, la variable constituye un concepto amplio y complejo, que en un momento dado el investigador asume en correspondencia con sus intereses investigativos y los objetivos de la investigación.
Una población se puede definir como un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos de estudio. Cuenta con características como homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad. La población objetivo debe estar delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación, interrogante y en el objetivo general del estudio. Deben estudiarse poblaciones finitas y accesibles. Esto facilitará la determinación de un tamaño muestral adecuado, ajustado a la disponibilidad y tiempo. El diseño de investigación es un plan estructurado y específico de acción dirigido al diseño e implementación de un experimento. Engloba un conjunto de reglas o pasos concretos que permiten llegar al objeto del investigador, en este caso, desarrollar un experimento, ya sea experimental, no experimental o cuasi experimental. Es decir, permiten crear proyectos de investigación estableciendo cuáles son los pasos necesarios para llegar a ellos. El experimento verdadero es considerado como el método más preciso de la investigación experimental. En él se trata de comprobar o refutar una hipótesis en forma matemática junto con el análisis estadístico. Los cuasi experimentos se asemejan a los experimentos verdaderos, pero carecen de la asignación aleatoria de los grupos o los controles adecuados. Por lo tanto, un firme análisis estadístico puede ser muy difícil. Aunque considerado como no científico y poco fiable por físicos y biólogos, este método es muy útil para medir las variables sociales. Las debilidades inherentes a la metodología no debilitan la validez de los datos, siempre y cuando sean reconocidas y permitidas durante todo el proceso experimental. En las investigaciones no experimentales, el experimentador reúne datos a través de una variedad de métodos, pero no interviene. Esto con el fin de controlar una variable independiente. Una de las principales debilidades del diseño no experimental es que, puesto que el experimentador no tiene control sobre las variables relevantes, la confusión es mucho más probable. Es muy importante conocer las características de un diseño no experimental, ya que éstas nos llevarán a realizar un buen trabajo. Como primer punto, no es posible la manipulación deliberada de variables. Es adecuada cuando por diversas razones, ya sean prácticas, económicas o incluso éticas, no es posible realizar un experimento. El investigador puede escoger uno o más efectos de los que tiene a observar. Además, proporciona información útil sobre la naturaleza del problema. Y posee un control menos riguroso, es natural y cercano a la realidad cotidiana. Los instrumentos nos pueden servir para medir las variables, recopilar información o para observar un comportamiento. Es importante conocerlos para que a la hora de realizar nuestra investigación podamos elegir el adecuado. Los instrumentos que pueden medir las características de las variables se denominan test o pruebas y son los instrumentos que sirven para medir distintas variables conductuales, en especial los resultados del aprendizaje. A través de los datos que proporcionan los instrumentos, se trata de obtener información exacta sobre el logro de los aprendizajes y se detectan los éxitos y fracasos. Cuando el investigador no puede medir directamente las variables, debe recopilar información acerca de los fenómenos que le interesa conocer, haciendo uso de ciertos instrumentos. Para ello, emplea listas de cortejo, hace el análisis documental, construye escalas de opinión, entre otros. En otros casos, el investigador debe observar el comportamiento de las variables y entonces empleará instrumentos o guías de observación que, a su vez, pueden ser estructuradas o no estructurados. Los resultados tienen como finalidad la exposición y análisis de los datos obtenidos. El procedimiento de datos incluye las funciones de edición y codificación de datos. La edición comprende la revisión de los formatos de datos y la codificación implica el establecimiento de categorías para las respuestas.